días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Excelentemente bien, doctor. Bueno, esta semana de mucho movimiento a nivel de los procesos judiciales, Operación Medusa, Operación 13, ya fijaron juicio para fecha para el juicio de Operación Medusa, que pinta que será un proceso largo, doctor, pero además un momento de celebración comenzando la semana, David Ortiz en el Salón de la Fama. Eso, claro que sí. El Muy Big bueno, Papi, eso. Otro más en el Salón de la Fama. Bueno, claro. Bueno, nos vamos a la semana 360, regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la ley de extinción de dominio con el número 340-22, en medio de promesa de castigar a quienes hayan sustraído los recursos del Estado y devolver esos bienes al bolsillo de los dominicanos. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana dijeron estar satisfechos con la pieza aprobada, mientras que los PRMistas defendieron la capacidad de la norma para recuperar bienes ilícitos que se hayan sustraído antes de la promulgación. El gobierno y el Colegio Médico Dominicano acordaron el jueves nombrar un nuevo voluntariado en el Hospital Padre Villini, el cual está pautado para abrirse el próximo 4 de agosto. Además, en los próximos días se emitirá un nuevo decreto con los nombres del voluntariado, el cual será de la propia comunidad. El sector construcción de la región norte de la República Dominicana es el que cuenta con la mayor cantidad de asalariados de esa actividad a nivel nacional y es el que paga los mayores salarios por hora. Además, es la demarcación en la que se trabaja más horas a la semana, lo que implica que el ingreso de este sector en el Cibao es el mayor de las 4 macrorregiones. A esta conclusión se llegó en el informe Panorama Económico de la Región Norte, publicado por el Banco Central de la República Dominicana. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, recalcó que el subsidio a los combustibles, energía, alimentos y fertilizantes ascendía a 35.000 millones de pesos hasta junio pasado y estimó que podría llegar a los 50.000 millones de pesos a finalizar el año 2022. La República Dominicana y Haití abordarán el tema de la seguridad entre ambos países en un encuentro bilateral ampliado que todavía no tiene fecha pautada. Esto se realizará en momentos en que Haití vive un aumento de la violencia por las actividades de las pandillas. Según un comunicado del Ministerio de Defensa Dominicano, el encargado de esa institución, el teniente general Carlos Díaz Morfa, se reunió con su homólogo haitiano Enol Joseph en el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Brasil. El Ministerio de Educación realizará el próximo año escolar la evaluación de desempeño docente en el sistema educativo público, luego de 4 años del último peritaje realizado por las autoridades para determinar el nivel de competencia de los maestros en las aulas. La institución inició el pasado año los preparativos para el proceso, pero informó que debido a la pandemia del COVID-19 no se habían realizado las evaluaciones, pero que ya se están preparando los términos de referencia e impartiendo los talleres para que el próximo año escolar se aplique. El Consejo Nacional de Educación aprobó el calendario escolar 2022-2023, que comenzará el 1 de septiembre para el personal docente y el 19 para los estudiantes. De acuerdo con la nota del Ministerio de Educación, el calendario contará con 179 días laborables equivalentes a 37 semanas lectivas de clases para los estudiantes y 213 días de trabajo docente correspondientes a 40 semanas laborables. Y en el ámbito internacional, la Comisión Europea dio luz verde a la creación de una empresa conjunta entre Sony y Honda que se dedicará a desarrollar vehículos plenamente eléctricos. La operación no plantea conflictos de competencia, dados los muy limitados solapamientos entre las actividades de las empresas en el espacio económico europeo. La sociedad conjunta diseñará, desarrollará, producirá, comercializará y venderá los vehículos eléctricos de batería de alto valor agregado.
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos volvió a contraerse en el segundo trimestre, aumentando el riesgo de recesión en la mayor economía mundial, a pocos meses de unas elecciones clave para Joe Biden. La contracción del PIB fue de 0.9% en proyección anual, la medida referida en Estados Unidos que compara la actividad de un trimestre con el anterior y luego la proyecta al resto del año. El primer trimestre el PIB se contrajo 1.6%. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, aunque ocurrió el pasado domingo, hay que aprovechar para felicitar a David Ortiz, el Big Papi, que ingresó formalmente al Salón de la Fama de Cooperstown. Es el cuarto dominicano que ingresa al Salón de la Fama. Ahora ocupa un lugar junto a Juan Marichal, que fue el primero en entrar en 1983, a Pedro Martínez en el 2015 y luego Vladimir Guerrero. Ahora son cuatro dominicanos en el Salón de la Fama. Vendrán otros, ¿verdad? Porque hay otros dominicanos que han ido poniendo números que van a ser considerados para que entren al Salón de la Fama. Un gran acontecimiento que puso al país en el foco de atención del mundo, porque además del evento en sí, que se celebró en Cooperstown, pues también hubo una gran celebración con orquestas, grupos populares en República Dominicana que, bueno, puso la dominicanidad por todo lo alto, doctor. Mire, ese tipo de reconocimiento a mí me llena de orgullo y satisfacción Sí. por compartir la nacionalidad con esas personas que usted mencionó, fundamentalmente el caso del Big Papi, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que me hacen reflexionar. Por ejemplo, cuando usted tiene un don que lo distingue a la mayoría de sus compatriotas, usted tiene que tener mucho cuidado en la forma que usted se comporta. Sí. Hay que tener mucho cuidado para evitar, ¿verdad?, malas interpretaciones. Me hago entender. En el caso, por ejemplo, de Marichal lo obtuvo en una situación muy difícil. Que Marichal, cuando estaba jugando en Grandes Ligas, nuestro país estaba intervenido por la tropa norteamericana. Sí. Y el comportamiento de Marichal fue una cosa increíble, nunca había sido superada, ¿verdad? Desde el punto de vista de que tocando el himno nacional norteamericano ni siquiera se paró, porque su país estaba ocupado. Luego viene el caso de Pedro Martínez, que es su humildad y su tranquilidad, ¿verdad? Y el caso de Vladimir, que es famoso, la famosa samurái de la chancleta de él, que es un hombre con tanto dinero, tan humilde. Yo digo que Big Papi, que se lo merece todo, pero deben tener los próximos también que vengan, comprender que tienen que como tener un bajo perfil. ¿Sabe a qué me refiero? Un comportamiento a nivel de su figura. Esto no es acusación de nada, sino de que hay que tener mucho cuidado, ¿usted comprende? A ciertas cosillas, porque mire, es un compromiso muy fuerte con la imagen de un país, pero es muy merecido de parte de los cuatro que usted mencionó, se lo ha merecido perfectamente. Bueno, mis felicitaciones para el Big Papi. Doctor, claro además, esta semana hemos tenido dos acontecimientos en términos de asuntos judiciales y de lo que es la lucha contra la corrupción. El tribunal que fue apoderado para conocer el caso de Operación Medusa, que es uno de los principales casos de corrupción en el país, pues fijó audiencia para el 12 de agosto próximo. De hecho, se ha anunciado que la audiencia será en uno de los salones de la Corte de Apelación de Santo Domingo, porque involucra a tanta gente y empresas que hay que buscar un salón donde se pueda desarrollar una estrategia que permita, por lo menos, llevar ahí a la gente que está imputada para que pueda defenderse. Y además, esta semana, pues, mandaron a juicio de fondo a todos los implicados en la Operación 13, que fue el primer escándalo de corrupción en este gobierno, y que, bueno, ese Ministerio Público que está haciendo una labor de transparencia, de perseguir a los funcionarios y a las personas que incurren en ilícitos, pues lo sometió a la acción de la justicia al administrador de la Lotería Nacional, el señor Dicen. Y bueno, a principios de esta semana, el juzgado de instrucción que lo conocía, pues los mandó a juicio de fondo. Ahí tendrán que demostrar si realmente son inocentes o no de los hechos que se les imputan. Lo cierto es que
en materia judicial se está avanzando y los casos de corrupción de gente que a veces, que incluso uno ni se imaginaba que podían ser procesados, pues están siendo llevados a la acción de la justicia. Y eso habla muy bien de la República Dominicana, porque hace mucho tiempo que la sociedad está demandando una forma diferente de gobernar, una forma diferente de administrar los fondos públicos. Mire, no importa lo que suceda, sabemos que la justicia no es tan confiable en ese tema como el nuestro. Pero lo que quiero decirle es que no importa lo que suceda, hay que tener claro, y las personas que de ahora en adelante observen, de que la reputación es como una tela blanca a la cual le cae tinta china. Sí. Si su reputación se mancha, no hay forma de recuperarla. Y por más que se den vuelta y las defensas y pataleen, ya ese juicio está hecho en la conciencia colectiva. Sí. Porque hay en estos tiempos un nivel de transparencia y de comunicación nunca visto en la historia de la humanidad. Entonces a veces hasta se abusa de esa libertad, ¿verdad?, de comunicación. Sin embargo, entiendo de que la gente debe cuidarse mucho, ante todo el que tenga funciones públicas, que maneje recursos, ¿verdad?, Sí. Que no son suyos, que son recursos ajenos, que usted tiene que rendir cuentas para ello. Yo en ese orden entiendo de que no importa lo que suceda, ya el juicio está establecido. Sí. Lo que viene es asunto técnico, más nada. Puede durar un año, 10 años. Aunque a veces tú tienes un juicio establecido y los hechos a veces te pueden marcar una diferencia, pero en estos casos de los que estamos hablando, se han presentado tantas cosas que yo reitero que si se pruebe 25%, seguirá siendo uno de los casos más escandalosos del mundo y que serán suficientes como para establecer condenas. Pero, Messier, yo solamente me refiero, por ejemplo, para tomar uno que es menos complejo, que es la Operación 13. Sí. Pero es que al principio era todo la negación de la negación, como dicen los filósofos. Resulta que después admitieron que sí. Entonces la persona principalmente acusada, que quería decir hasta que no quería la vida porque era un hombre inocente, lo han acusado también. Bueno, es decir, que imagínese usted. Y de hecho lo acusaron las mismas gentes que eran socios de ellos, porque fueron los mismos banqueros los que hicieron la acusación. Lo estoy diciendo. Porque fue tan evidente lo que se presentó, que no dio más alternativa que iniciar el proceso. Ahora, alguien me dijo, pero hay que tener en cuenta que realmente afectó la imagen del Estado desde el punto de vista que involucra la lotería, pero económicamente no afectó tanto al Estado. Desde el punto de vista porque material. la gran estafa fue al sector privado. Al sector privado. Sí, pero arrastró a una institución ya desacreditada. Claro, porque involucraba a la persona que dirige esa institución, que estaba llamado a poner las reglas y a no permitir ese tipo de acciones. Yo siempre digo, esa institución debía haber desaparecido desde la cuestión del haitiano blanco aquel. El Mazurka, el haitiano blanco. Ahí debió haber desaparecido eso. Porque es una cosa increíble, pero todavía está ahí pataleando, ¿verdad? Se está enviando una señal que es positiva. Todos queremos una sociedad donde impere la transparencia y se disminuyan los casos de corrupción, para que quien vaya a la administración pública trabaje pensando en el interés de la colectividad y no en su interés particular, y no en enriquecerse, porque al Estado se va a servir. Cuando se haga eso, los fondos públicos van a alcanzar para destinarlo a la solución de los problemas nacionales. Nos vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Bien, señores. Esta semana se aprobó la ley de extinción de dominio. 12 años debatiendo esa ley.
El Senado de la República la aprobó contra viento y marea en un momento en que se debatían aspectos que se entendían violaban la Constitución y otros que podían poner en peligro la seguridad jurídica. El Senado la aprobó, la impuso pese a todo eso, pero en la Cámara de Diputados las cosas fueron diferentes. Ahí se llegó a debatir la ley de manera profunda, se llegó a un consenso y se eliminaron los aspectos que se había advertido violaban la Constitución de la República y podían ser una amenaza para la seguridad jurídica y de hecho ponían en peligro la aplicación de la propia ley. Entonces ya esa ley ha sido enviada al Ejecutivo para su promulgación. Eso es importante porque es un recurso más para acorralar a todos aquellos que acumulan bienes y riquezas con lo ilícito, bienes y riquezas a través de la corrupción, el narcotráfico y otras acciones violatorias a la ley, doctor. Eso es importante para una sociedad como esta que reclama transparencia y cese de la impunidad. Mire, para mí, mi verdadera escuela ha sido la vida. Sí. Y en el barrio donde yo vivía Esa cuando es era la mejor muchacho, escuela, doctor. Claro. Cuando yo era muchacho, yo vivía en un barrio que había muchos sastres, pero había uno que le decían el anatómico. Ajá. Porque él desde que lo veía usted sabía qué era lo que le iba y lo que no le iba. Sí. Y lo llaman, por ejemplo, a la medida, un traje a la medida. Entonces, yo nunca he confiado en los organismos legislativos que hemos tenido aquí. Yo no he confiado, porque todos legislan a sus conveniencias respectivas. Y yo digo, he planteado siempre, y eso lo aprendí yo en la escuela de Derecho, y no me lo va a quitar nadie de la cabeza, que un hecho ilícito, un hecho ilegal, no puede dar origen a una situación de derecho. Así es. No puede ser. Si una persona hace 30, 40, 50 años mató, violó, quemó para obtener una fortuna y esa fortuna empezó a ser lavada, porque es lo que le llama lavarla, ¿verdad? En el punto de vista de convertirla en una cosa legal, para mí no funciona. Una cosa es que no haya retroactividad en un delito que ya no lo es. Eso es otra cosa. Y de hecho es una de las excepciones que tiene la retroactividad de la ley. Pero es que esa ley, hay cosas, aspectos ahí, que no pueden ser, diríamos, ratificados desde el punto de vista de que hay gente que lo aprovechará y lo aprovechó para justificar las cosas que nunca pudo justificar. Por eso es que yo entiendo de que se aprobó como se aprobó, amén. No hay ningún problema. Lo que quiero decirle es que usted verá cómo, con el paso del tiempo, lo vamos a entender de que eso, ¿cuál va a ser la aplicación que se le va a dar entonces? ¿A quiénes van a perseguir? Recuerde que no es una ley que va a juzgar hechos penales propiamente. No, la propiedad. La propiedad Claro, per se. Claro, claro. Eso quiere decir que ahí no aplicaría, el aspecto de retroactividad no aplicaría, porque es que el modo de adquirir la propiedad está claro en el Código Civil. Si usted la quiere fuera de esos textos que están ahí, esa propiedad no ha sido adquirida de manera legal, pero eso es lo que manda la mayoría, lamentablemente es así. Yo no sé, no le vi, vi como que se amarró el asunto, ¿verdad? Y como que porque de verdad que no sé. Yo diría hay cosas que no están claras. Más que amarrarse, cayó en un órgano donde hay una diversidad de opiniones y era más fácil debatir y llegar a puntos profundos. Sí, ¿verdad? pero muchos tienen mucho que defender ahí. Sí, Hay sí. muchos tienen cosas que defender ahí. ¿Te comprende? O sea, esa es mi posición. Yo estaré equivocado y yo no hay ningún problema. A mí me gusta estar equivocado. Aunque lo ilícito siempre va a ser ilícito, y decía, por ejemplo, el representante de una institución que está muy vinculado a los asuntos judiciales, que la ley no se aprobaba porque intentaron politizarla y que realmente el objetivo fundamental de esa ley era perseguir esos bienes ilícitos producto del narcotráfico y de la corrupción, pero que se estaba politizando. Pero bueno, yo creo que a veces es importante tú aplicar o comenzar a aplicar una ley a partir del momento en que se aprueba o a no tenerla por un tranque. Y yo creo que esta ley más las herramientas jurídicas que tenemos van a mandar una señal más clara a la gente que va al Estado a apoderarse de lo que no es suyo y que está haciendo riqueza a través de acciones no tan santas como el narcotráfico, la trata de personas y otras acciones ilícitas. Yo creo que estamos aprobando nuevas herramientas que van a acorralar más a esa gente que se dedica a hacer fortuna a través de lo ilícito, de lo ilegal. Cierto. Mucha de la gente, a mí tengo el derecho de decir esto, mucha de la gente que hizo propuestas
para legislar sobre ese particular, no pueden justificar sus fortunas. No la pueden justificar. Entonces, no es verdad que ellos van a afilar cuchillo para su propia garganta. Por ahí anda la cosa. O sea, pero eso es lo que dice la mayoría, porque esa es la democracia. Que por lo menos tenemos un sistema democrático que permite que uno diga y no diga cosas, porque hay sistemas en los cuales ni eso se puede. Sí. ¿Te comprende? O sea que, así es. Hay que apoyar lo que diga la mayoría. Pero bueno, parece que habrá ley, si el presidente la promulga. Hasta el momento la grabación del programa no se había promulgado, pero yo insisto en que hay una ley que no podrá ser atacada, de acuerdo a lo que se ha dicho que se aprobó, no podrá ser atacada por ante constitucional para invalidarla, porque también había gente que estaba persiguiendo que no se aprobara o que se aprobara con lagunas para perseguirla y evitar que se aplique. Ni con la retroactividad, ni con la irretroactividad o la retroactividad, o sin ella. Oye, había gente que no la quería. Sí. Usted puede estar seguro que al echarse la paloma, para usar un lenguaje campesino, muchos contratos y muchas justificaciones y regularizaciones se estarán haciendo antes de que entre en vigencia definitiva. Bueno. Porque sabemos de qué se trata. ¿Te comprende? Así es. Bueno, la Embajada de Estados Unidos celebró, ¿verdad?, la aprobación de la ley. Que era uno de los organismos que la estaba empujando. Señores, nos vamos a la pausa. Al regreso, una interesante entrevista con el diputado Pedro Martínez, coordinador de finanzas del partido Alianza País y diputado nacional de esa organización política. No se mueva, que regresamos en unos segundos. Como os habíamos anunciado, tenemos el grato placer de compartir con Pedro Martínez. Él es coordinador de finanzas del partido Alianza País, diputado nacional por esa organización política. Don Pedro Martínez, bienvenido a Espejo 360. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Don Pedro, el gobierno del presidente Luis Abinader arriba a sus segundo año de gestión. ¿Cómo evalúa Alianza País la gestión de este gobierno? Bueno, debemos evaluarla a partir sobre todo de las expresiones de la ciudadanía, sí, que es en última instancia el fin de cualquier gestión de gobierno. De manera que el momento preciso en que estamos viviendo se encuentra afectado por un problema que a todo el mundo le ha provocado una reacción, que es el alto costo de los servicios de energía y el alto costo de la vida. Sí. De manera que hay que decir que en un primer momento nosotros mismos reconocemos que el gobierno de Luis Abinader tuvo un acierto con el tema de la vacuna. Más allá de una serie de diferencias, nosotros mismos en la Cámara de Diputados nos abstuvimos de votar por algún contrato que no consideramos todo lo transparente posible. Sin embargo, el hecho de que el país haya ocupado en el espacio latinoamericano e inclusive del resto del mundo una posición importante en cuanto a la respuesta a la pandemia, pues entonces hace que uno tenga que reconocer que ese fue un acierto. Ustedes desde la oposición promovieron mucho la transparencia, la eliminación o reducción de los niveles de corrupción en la administración pública. Este gobierno ha hecho el compromiso de combatir la corrupción y desde un principio anunció la instalación de un Ministerio Público independiente. ¿Cómo analiza usted esta política anticorrupción, de transparencia y de un Ministerio Público independiente que promueve el gobierno del presidente Luis Abinader? Por momento parece que el gobierno reacciona, por lo menos en el entorno de sus funcionarios, a los temas de la corrupción. Sí. Hay otros momentos, como fue el caso del ministro de la Presidencia, que la ciudadanía se quedó esperando hasta que fue ese señor quien decidió apartarse del gobierno. En los primeros casos, la reacción fue contundente con gente como los dos exministros
de la Juventud, ministro y ministra, casos tan particulares como el del exdirector del IAD, y otros. Sin embargo, en casos pesados, nosotros vemos que la actitud del gobierno es mucho más lenta. Desde luego, el gobierno puede decir, bueno, el Ministerio Público es independiente y ellos pueden actuar. Sin embargo, un gobierno, en cualquier circunstancia, tiene que trazar líneas muy claras en torno a un determinado tema. Y el tema de la corrupción precisa mayor energía frente a problemas como el del dispendio, inclusive los propios determinados contratos que se han dado que carecen de transparencia, y el tema de los préstamos a los cuales no se le da el seguimiento debido. Es decir, que usted observa que no hay una lucha real contra la corrupción, que no hay tanta transparencia con la que se promueve. Hay una lucha lenta, mediatizada, corta, que no es de alcance profundo. El presidente para nosotros debía enviar un mensaje mucho más contundente en el tema del uso de los recursos, porque ahí la corrupción tiene demasiado aristas. El dispendio, el desperdicio, el uso excesivo de determinados recursos que no son productivos es un acto de corrupción. La ineficiencia de las entidades públicas es un acto de corrupción. La falta de transparencia en muchos aspectos, o sea, la corrupción de gran calado, como la que nosotros estamos conociendo por las denuncias que está haciendo el Ministerio Público, por las acusaciones, una corrupción profunda, nosotros no podemos señalarla en este gobierno. Sin embargo, en el anterior gobierno nadie tenía tampoco pruebas en las manos, sino que el olfato de la sociedad y el olfato político decía, aquí se está moviendo algo extraño, pero solo cuando llegan autoridades con capacidad para realizar determinadas investigaciones, entonces se ve cuál es la profundidad de la corrupción. Y a eso es lo que yo me quiero referir, al hecho de que muchas cosas suceden, que los políticos de oposición y la prensa, que hay quien más indaga, a veces no pueden llegar, porque cómo nos íbamos a imaginar todas las barbaridades en torno a la construcción, por ejemplo, del recinto carcelario que sustituye a La Victoria. Sí. Licenciado, usted sabe que el tema, diríamos, de la agenda nacional es complejo. Que no solamente es este o cuál aspecto, la corrupción, la economía, hay muchas cosas, la salud, etcétera. Yo creo que la plataforma ideológica del partido que usted representa en el Congreso es progresista. Así es. El progresismo también plantea el secularismo, que implica, ¿verdad?, zafarse un poco de los principios religiosos y entonces irse al aspecto pragmático, ¿verdad?, y al modernismo. Mi pregunta es la siguiente, como usted legisla, usted es parte de ese grupo, ¿cuál es la posición de su partido respecto, por ejemplo, de esas nuevas legislaciones que se están dando aquí? Tiene que ver con el aborto, por ejemplo, que ha sido tema de polémica, tiene que ver con la reforma constitucional para ser independiente definitivamente del Ministerio Público, y otros temas, como el caso de la corrupción misma, ya diríamos sistemática, que ha habido en este país. ¿Cuál es la posición clara y precisa de su partido como entidad, ¿verdad?, influenciante? Mira, la gobernanza tiene que tener por objeto y por guía el sistema jurídico y constitucional del país. Cuando se habla de la secularidad, bueno, sí, un gobierno tiene que ser secular. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno, un gobierno nuestro no perseguiría, sino que permitiría todas las expresiones religiosas. Entonces, el progresismo está dirigido más bien a las políticas sociales, a los servicios a la ciudadanía más necesitada, a los servicios de salud, a determinados derechos, acceso a los bienes y a los servicios que el Estado está llamado a ofrecer, inclusive establecido en esta Constitución y en constituciones anteriores. Por ejemplo, la salud integral es un objetivo central de un gobierno progresista como sería el nuestro. Pero esa salud integral está consignada en la Constitución. Sí. El problema entonces, ¿de qué se trata? De que quien esté gobernando cumpla con ese aspecto de la ley. La seguridad social es un derecho fundamental. La educación de calidad es un derecho fundamental.
La alimentación de la gente, no importa si trabaja o no trabaja, la gente tiene que comer. Entonces, un gobierno progresista, como ha sucedido en muchos países de América Latina, procura ante todo poner a la gente en primer plano. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Nuestra diferencia no es un problema de creencia, nosotros tenemos un conjunto de gente que milita en nuestra organización y son creyentes, pastores, y tenemos inclusive algunos curas que son amigos de la organización. O sea que eso no es una contradicción fundamental en esta etapa que está viviendo la sociedad. Él le hablaba del Código Penal. ¿Cuál ha sido la posición o cuál es la postura de Alianza País respecto en ese aspecto, a las causales? Sí, nosotros acogemos decisiones que son inclusive de la Organización de las Naciones Unidas. Y la posibilidad de que una mujer, si lo decide, pueda acudir al aborto en un determinado tiempo, es un derecho que está reconocido universalmente. Por ejemplo, en el caso de violación. O sea, nosotros nos planteamos inclusive un caso nuestro. O sea, ¿cómo yo permito que una niña mía, menor o mayor, víctima de una violación y que esté embarazada, tenga que terminar eso, si no es su deseo? Hay mucho de doble moral en el Congreso con respecto a ese tema. Hay mucha doble moral en la sociedad dominicana. Bueno, el Congreso que está llamado a aprobarla también. Pero desde luego... O sea, y no ha querido aprobarla temiendo al poder de la Iglesia Católica. Lo que hay en el Congreso es un posicionamiento del conservadurismo a ultranza. Yeah. O sea, sectores ultraconservadores se han posicionado, fruto de las circunstancias que se dan en la sociedad, que para llegar a una posición de este tipo muchas veces, la más de las veces se requieren muchos recursos. Entonces eso ha permitido que quienes pueden hacer uso de esos recursos son los que se hayan sentado ahí. Entonces tienen una práctica bastante conservadora. Repito, nosotros apoyamos las tres causales. Sí. Entonces, no el aborto libre, no el aborto en cualquier etapa de la gestación, no el aborto impuesto, sino es una posibilidad del que sufre la violación, el incesto o una enfermedad que pueda llevarle a la muerte, o la posibilidad de que un producto termine muriendo al nacer porque le faltan condiciones para la vida. Entonces eso es lo que nosotros apoyamos. Ustedes acaban de dar una gran lección en la Cámara de Diputados. Modificaron la ley de extinción de dominio. Le hicieron creo que 40 modificaciones. 37. 37 modificaciones. La devolvieron al Senado, el Senado la aprobó de manera unánime. Era una gran lección. Yo quisiera tener la opinión suya sobre eso que pasó ahí. ¿Cuál fue la posición de Alianza País? Bueno, nosotros en principio apoyamos la ley de extinción de dominio. En tanto, es un mecanismo más, yo decía, es una piedra más en el edificio sí. En que se construye de luchar contra la corrupción. Entonces, ese es un aspecto. Sin embargo, no hay duda de que el proyecto como vino estaba lleno de aspectos, inclusive, que podían hacerlo susceptible de un recurso de inconstitucionalidad y por decisión del Tribunal Constitucional que la ley fuera dejada sin efecto. Entonces, hay que reconocer que la habilidad del presidente de la Cámara para concertar, para buscar opiniones, la nuestra, la de otros, la de los mayoritarios, la de los que se oponían por temor o de los que se oponían por principio, porque de todo hay, que esas opiniones fueran buscándose un punto de convergencia hasta el punto de que el Senado las acogió, siendo del Senado de donde vino como estaba. Así es. Yo quisiera ir a la pausa, pero dejar en el ambiente para la segunda parte de la entrevista todo lo que ha sido su labor en el Congreso Nacional, el sello que ha ido poniendo Alianza País y además de eso, conversar un poquito sobre los trabajos de Alianza País de cara a 2024. Nos vamos a la pausa, al regreso esta interesante conversación con el diputado Pedro Martínez, coordinador de finanzas de Alianza País. No se mueva.
Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con el diputado Pedro Martínez, coordinador de finanzas del partido Alianza País y diputado nacional. Don Pedro, antes de la pausa dejábamos en el ambiente la pregunta de cuál ha sido su gestión en estos 2 años como diputado de Alianza País en el Congreso. ¿Cuál ha sido el sello de usted ahí en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros fundamentalmente hemos reivindicado la posición del progresismo político, o sea, con diversas expresiones y acciones. Y eso es importante porque en algún momento les señalé que el Congreso es un espacio donde el conservadurismo ha tomado el control. Sí. Entonces ha sido necesario que nosotros sostengamos con mucha fuerza las posiciones progresistas, que son las que tienen que ver con los derechos de la persona, con los servicios a la persona, con colocar al ser humano por encima de aspectos como la minería, que hemos hecho varias denuncias exponiendo la necesidad de que determinadas acciones mineras que afectan a los seres humanos, por ejemplo, esa presa de Cola en el sector de Cuance, en la provincia de Monte Plata, nos opusimos haciendo declaraciones y solicitando que la Cámara adoptara una posición. En el caso de la minería que afecta a la Cueva del Pomier, y en los aspectos que afectan la producción de agua en el territorio nacional. O sea, una visión claramente diferenciada de aquella que privilegia los beneficios de las empresas, que son importantes. Otro aspecto es el de la seguridad social. Nosotros hemos librado una batalla dentro del Congreso porque la seguridad social adquiera un carácter otra vez más humano, que esté más identificado con las necesidades que tienen los ciudadanos, tanto en los servicios de salud como en el tema de las pensiones. O sea, hablar de que un ciudadano que gana, vamos a decir un sueldo que lo gana la mayoría de la gente, 20,000 pesos, va a terminar pensionado con 3 o 4,000 a la vuelta de 30 y pico de años de trabajo. Para nosotros es una aberración. Claro. Entonces el Estado, que constitucionalmente tiene el deber de asegurar una seguridad social digna, es lo que hemos solicitado que se ponga en primer plano. Licenciado, quería una pregunta precisamente, que usted habló de corrupción también y otros aspectos. Yo como ciudadano del común observo que la corrupción está en cierto modo normalizada, entre comillas, institucionalizada, y uno de esos aspectos es el famoso barrilito. Sin embargo, yo tengo entendido que usted fue uno de los pocos diputados que rechazó eso. Me gustaría que usted lo confirmara para el público. Si eso es así, ¿qué usted opina sobre ese estipendio de tanto dinero? ¿Para qué? ¿Usted comprende si eso es correcto o no? Nosotros entendemos que esa es la práctica de la política equivocada, que es la que anima a que en esta sociedad se produzcan esas situaciones, como tú señalas, de normalización de la corrupción. Hay cosas que para la gente no es nada. Sin embargo, para nosotros, el solo hecho de tomar unos recursos y repartirlos se convierte en un acto que no es correcto. Porque la gente demanda, la gente pide, pero la Constitución, y es lo que nosotros creemos, el ordenamiento legal y constitucional es el que hay que tratar de aplicar a rajatabla. Sí. O sea, la ley nos manda a nosotros a dar asistencia social. No, entonces dejemos eso. Y nosotros comenzamos por no hacerlo. Más allá de que muchos colegas, compañeros nuestros de trabajo, lo hacen, lo justifican, lo explican, pero nosotros, ¿esa es nuestra función? No. Entonces, ese es un hecho que se presta para corrupción. Si una gente toma los recursos que le da el Senado, sobre todo, y en parte la Cámara, y lo pone en manos de personas que lo necesitan, bueno, está bien, pero eso no tiene control. Él podría no entregarlo, eso es lo primero. Sí. Lo segundo, si yo hubiera estado haciendo eso desde que comencé, ya yo hubiera 2 años de campaña, y visitando a la gente y dándole cositas, esa campaña. Entonces, ¿en detrimento de quién va eso? De mis compañeros del partido,
que no pueden hacerlo. Así es. Entonces, esos son los ámbitos que nosotros no hemos querido entrar. Yo no me gusta caer sobre algunos compañeros que van y me explican, mira, lo que pasa es que tú no tienes esta demanda y tú no tienes esto porque tú eres diputado nacional. Está bien. Yo lo que digo, bueno, si lo van a hacer, traten de hacerlo de lo mejor para que en el futuro puedan justificar esa acción. ¿Qué tan difícil es la labor de un legislador con ideas progresistas en un Congreso donde predomina el conservadurismo? ¿Qué tantos aliados ha conseguido usted ahí dentro del Congreso para empujar sus ideas? Es muy difícil, porque a veces los colegas te dicen, mira, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero yo no voy a meter en votar. O sea, porque no hay independencia, no hay libertad en los individuos. Ellos llegan a la posición por diferentes motivos, por diferentes apoyos, ¿entiendes? Y entonces a veces, mira, yo te voy a apoyar, pero esta es la posición nuestra, de nuestro sector. Sí. Nosotros, en ese aspecto, estamos libres de esas ataduras. Entonces, nuestra labor es muy difícil porque muchas veces nos la pasamos, hay periodos en que solamente nosotros, los 3 o 4 que adoptamos estas posiciones, votamos no. Y es un festival de síes que ha habido. Entonces, es una tarea difícil, pero lo que hemos logrado es que al final muchos de los colegas nos entienden perfectamente, nos dan la razón, aunque sea en voces bajas, y aunque no adopten la postura, y van entendiendo, digamos que el progresismo es una siembra de largo aliento, nosotros lo sabemos, y persistimos por convicción en estas cosas. Alianza País es un partido que dirige el doctor Guillermo Moreno, es un partido que despertó en un momento, ha despertado muchas esperanzas porque marca la diferencia entre la política dominicana. ¿Cuál es la labor que desarrollan ustedes ahora de cara al 2024? Bueno, nosotros somos un partido en permanente actividad, diferente a lo que se pueda pensar que salimos en elecciones. La política nuestra, el accionar es continuo. Hay diferentes momentos, pues se terminan unas elecciones y todo partido tiene que recomponerse. Entonces, pasadas las elecciones, comenzamos a reestructurarnos siempre, cada vez que pasa ese periodo, porque hay gente que se disgusta, hay gente que pierde, hay gente que se siente mal, hay gente que pierde las esperanzas, entonces hay que volver a rearmar. Eso es una práctica cotidiana. Pasado ese periodo, entonces nosotros desarrollamos siempre campañas de afiliación. Comenzamos a visitar a los que se han ido, a los que tienen dudas, a animar, y comenzamos la labor de educación, o sea, tareas educativas en política permanente. Y entonces, en este momento concreto, desarrollamos una campaña de afiliación. Se pueden encontrar brigadas de nuestro partido en diferentes puntos del país desarrollando la tarea. Y como consecuencia, hemos celebrado hasta este momento 3 actos de juramentación, uno en Santo Domingo Oeste, otro en el distrito, otro en Santiago, y hay programado en la región este, que no es Santo Domingo Oeste, sino en el este, en San Francisco de Macorís, en La Vega y en Puerto Plata. Y en los Estados Unidos también vamos a tener un acto de juramentación. Bien breve, quiero preguntarle esto. Yo observé que ustedes tuvieron un conato de división en relación con la señorita o señora Menú, ¿verdad? Que tiene su grupo también. Si ustedes están contemplando en el futuro nuevas alianzas, o qué pasó ahí, o si fue una ruptura ideológica con ella, o qué pasó, lo vio como una división, ¿verdad? Sí, bueno, pero lo que sucede con nosotros es lo que sucede en todos los partidos. O sea, no ha habido un partido que se libre de determinadas diferencias. La diferencia, valga la redundancia con nosotros, es que esta diferencia la hemos estado manejando sin provocar heridas insalvables. Es un momento que no nos pusimos de acuerdo en algunos aspectos, entonces identificamos que no estamos de acuerdo y que es mejor separarnos. Entonces nos separamos, colaboramos en el proceso de separación, nosotros colaboramos a que ellos se puedan establecer, el grupo que ella encabeza, su organización y todo, y nos abstenemos de velar una serie de querellas que en un momento determinado pasan, o sea, no se convierten en problema permanente. En cambio, animamos esta semana en el artículo quincenal que escribe el doctor Guillermo Moreno en el periódico, surgió precisamente el tema de la unidad, porque es un tema que los sectores progresistas y de izquierda han estado muy empeñados de diferentes ámbitos. Entonces nosotros también estamos animando esa unidad que incluye a ese sector.
O sea, la propuesta política electoral necesariamente deberá incluir a personas de diferentes partidos que no tienen que ser de uno u otra orientación. Hay gente ligada al conservadurismo que también se animan a acercarse a una propuesta alternativa, que se diferencia de los partidos tradicionales en un momento. Pedro Martínez, finalmente, ¿aspira de nuevo a una diputación? En honor a la verdad, yo aspiro a lo que el partido decida. O sea, realmente yo soy un militante orgánico que adopto los posicionamientos en el momento electoral que la organización decía, mira, lo que más conviene es que sea en esta dirección. O sea, la gente no me va a creer, pero yo no tengo una aspiración así personal, ni estoy aquí porque desaté una lucha por esta posición, ¿no? Muy bien. Hemos conversado con el señor Pedro Martínez, coordinador de finanzas de Alianza País, diputado nacional de esa organización política. A ustedes, muchísimas gracias por la atención, prestada la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.